por acá. Porque se menciona que igual que el individuo XY, el XY hace su proceso de formación de gametos en dos momentos, pre y postnatal. Solamente el XX prenatalmente ya iniciaba las meiosis, para empatar con lo que nos quedamos en la última clase. Esa diferencia es clave en los dos individuos, ya van a ver, es clave. Así que, mal no recuerdo, ustedes me terminaron diciendo, el gamento del XX empieza esto, pero se defiende en la fase 1 y concretamente en el dipoteno, como ustedes me dijeron. Hasta ahí de lo que yo me acuerdo. Sí, ¿correcto? Sí. Ok, vale. Después llegaremos a la parte en donde todo esto se reactiva y hay un fenómeno biológico que permite que esto se reactive. La madurez del eje hipotálamo, hipófisis y obviamente la gónada. Hay ciertos marcadores indirectos que le indican que esto ya está ocurriendo. ¿Cómo lo notamos? Sencillo. En la niñez, niños, niñas de XXXY, fenotípicamente nos vemos muy parecidos. Rectos, sin mayor diferencia anatómica, de espalda somos prácticamente idénticos, incluso de frente la mayoría de casos. Pero ya en la pubertad, el individuo XX empieza a depositar más grasa corporal. Si la memoria no me falla, es cuando ya sobrepasan el 13% de grasa corporal total. ¿Y esto qué tiene que ver? El colesterol es el que permite que se sinteticen las hormonas esteroideas. El colesterol, para resumir el cuento, es parte de las grasas. Para resumir el cuento. Entonces, cuando ya hay ese depósito, más la madurez de las estructuras hormonales, pues todo este ciclo se reactiva. Y se destraba la meiosis 1 y prosigue. Ahora vamos poniendo nombres, ¿no? En el caso del XY era espermatogonio. Y la última división mitótica de ese espermatogonio les formaba el espermatocito primario. Igual, diploide. 46 XY en el caso del individuo masculino. En el XX, la última división mitótica de ovogonias, ovocitos primarios. Igual, diploides, pero en este caso solo XX. Vemos el corchetote, porque insisto, este ovocito primario hasta terminar su primera meiosis pasará por un montón de cosas como vamos a ir chequeando. Vale. Termina la primera meiosis, el ovocito primario se divide y esta es la otra gran diferencia. Solo crea un ovocito secundario, uno. Mientras ustedes, si le comparan con el XY, recordarán que teníamos dos espermatocitos secundarios. Aquí, netamente uno. Y aparece por ahí, casi ni se nota, casi ni se ve. Una mancha que parece lágrima por ahí medio chiquita. Esa mancha casi lágrima es una estructura que se queda con el exceso de cromosomas, por llamar exceso, y prácticamente sin citoplasma, unos tales cuerpos polares o corpúsculo polar, y aquí aparece al menos uno. Ok, entre ovocito secundario y lo que llamaremos óvulo, entre comillas, también pasan solo horas. Ya vamos a ir chequeando cuántas horas son y cómo es esta movida. Y aquí la otra diferencia con el individuo XY. El individuo XY terminaba la segunda división meiótica. Recuerdan que producía estas espermátides, que luego entraban en transformación y terminaban como espermatozoides. Este ovocito secundario no termina la meiosis 2 cuando es ovulado. Aquí vemos ciertas estructuras que nos toca conversar hoy, en donde está dándose todo este proceso. Pero una vez que sale de esta estructura, los famosos folículos, no sale con meiosis 2 concluida. Señorita García, ¿se acuerda en qué etapa de la meiosis 2 sale esa célula? Buenos días, amigo. Señorita Khan, ¿qué dice usted? ¿Qué dice la gallina del mete? Lo que dijo ella. Lo peor de todo es que le apuntaron las dos. Cuando salga, no termina la meiosis 2. Se queda en metafase.
Esto hace que el nombre real de lo que el individuo XX expulsa de cada folículo, cada ciclo reproductor, sea más largo que solo la palabra óvulo. La palabra o palabras concretas sería: se expulsa, se ovula, sale un ovocito secundario metafásico. ¿Pero quién dice ovocito secundario metafásico? Nadie, solo usted que conoce el término. El común de los mortales, óvulo. Se acabó la historia. Así que no es un tal óvulo, es un ovocito secundario que no termina en meiosis 2. Sale en metafase. Y algo permite que esa metafase se termine o que concluya. Si me deja aumentarle, ya. La gráfica final les da una pista de qué es ese algo. ¿Notan algo curioso por ahí? Se ve algunos guilles alrededor de él. Solo cuando uno de ellos logra ingresar, la meiosis 2 terminará. Es decir, solo culmina esta etapa si se fertiliza. Si no se fertiliza, nunca termina meiosis 2. Híjole, o sea que cada mes o cada cierto número de días y semanas que yo expulso uno de esos de mis ciclos reproductores, ¿nunca terminaron esa meiosis porque nunca fueron fertilizados? La respuesta obvia es así mismo, tal cual. Solo el gameto que concluya o que sea fertilizado terminará la segunda división meiótica. Caso contrario, nunca lo hará. ¿Qué cosas no? Ahí es donde a veces hay cierta controversia. ¿A qué se refiere, doctor? Si haya una fertilización, aquí usted ve dos gotitas entre ciertas estructuras que ya veremos sus nombres y el gameto que se ha terminado de construir. Algunos dicen solo hay dos cuerpos polares. Otros dicen no. El cuerpo polar que está arriba sí se divide. Pero lo que más se acepta es lo que usted ve aquí abajo. De que el ser humano, el individuo XX, solo crea dos cuerpos polares. No tres. ¿Y por qué dice tres? Dos cuerpos polares más uno serían tres y el óvulo funcional serían 4 células, que es lo que normalmente pasa después de acabar 2 meiosis. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasaba con el espermatocito primario? En el caso del ovocito primario, pues no. Solamente tengo un gameto potencialmente funcional y lo que se acepta es nada más que dos cuerpos polares que tienen cierto rol por ahí que lo conversaremos, hasta donde se sabe. ¿Algo que me quiera preguntar de esta cosa que es del ciclo celular y el gameto, que es la introducción? No es muy difícil, dígame. Eran dos populares y ya, ¿no? Nada más, hasta donde se acepta. O sea, el cuerpo polar que apareció por acá no se dividiría. Algunos piensan que sí, pero lo aceptable es que este no se divide. Y ya cuando se crea el gameto ya completo, habría un cuerpo polar más como rezago por ahí. ¿Okay? En la parte cromosómica, a ver, ovocito primario, si hablamos de las Ns y las Cs, usted ya sabe cómo es esta movida. Somos diploides, pero duplicado, igualito que el espermatocito primario. El ovocito secundario que voy a obtener ya se vuelve haploide, pero sigue duplicado. Cuando termine, si es que termina, ¿no? Y digo, si es que termina una vez más, insisto, que solo si se fertiliza el óvulo fecundado, ese sería 1N, 1C. Entonces ya se imaginará preguntas que pueden aparecer. ¿Cuál de las siguientes fórmulas cromosómicas genéticas representan de manera apropiada a un ovocito secundario? Yay. ¿Cuál de las siguientes fórmulas cromosómicas genéticas representa a un óvulo fecundado? 1N, 1C. Yay. ¿Cuál de las siguientes representa a un ovocito primario? 2C, 4C. ¿Le cachó? No, 1C. Yo veré. Ok, yo veré. Similar sería con el espermatocito. Similar. Repasemos por si las moscas. ¿Cuál de las siguientes fórmulas representaría un espermatocito primario? Es el análogo de este. 2N. ¿Cuál representa un espermatocito secundario? El análogo es este. 1N. ¿Cuál representa un espermátide? El análogo sería este. No sé, dígame. Recuerden que en el proceso de división celular tengo que duplicar esto porque al inicio estoy así. Y en las meiosis, los dos cromosomas están uno al lado del otro. En meiosis 1 van a las células hijas. En meiosis 2, el cromosoma se parte en dos.
Y ahí quedan estas cromátides en la una y estas cromátides en la otra. Si no le duplicase, pierdo material genético. ¿Ok? Acuérdense de ese detalle. En la primera meiosis, cromosoma uno al lado del otro. Se acaba la primera meiosis y cada célula se queda solo con un ejemplar de cada pareja. En la segunda división meiótica, ahí es donde viene la sierra y les parte las cromátides duplicadas para que queden unas en un gameto, otras en la otra célula. Si no estuviera duplicado, pierdo material genético en la última meiosis. ¿Ok? Por eso está duplicado. Dígame. Quería preguntar si es que en el espermatozoide secundario también es unos 1M12. Igualitos, son análogos. El análogo de este, espermatocito primario. El análogo de este, espermatogonia. El análogo de este, espermatocito secundario. Y el análogo de este, el equivalente, el espermático. ¿Ok? Son equivalentes. Genéticamente hablando. Dígame. ¿Algo más? Verán que estoy yendo despacito, volviendo sobre la explicación, viendo algunas neuronas que están al borde del colapso. ¿Qué cosa? Todavía vamos de los suave. Ok. ¿Alguna otra pregunta más? Hoy día lo que quieren, el día de la prueba, soy bien bruto, de milagros en mi nombre. Dígame. Acá arriba, es que acuérdense. La espermatogonia, que es el equivalente, mitosis, mitosis, mitosis. La ovogonia, que es el equivalente, sí hace mitosis, pero prenatal. Por eso hice la línea, ¿se acuerda esa azul que acabo de borrar? En donde puse de aquí para acá antes de nacer y de aquí para acá después de nacer. Pues hay que hacerle caso a esa mitosis, porque este sí sufre mitosis. Y la clase pasada, sobre eso también iba a volver, ustedes me dijeron, recordaron un poco las compañeras. La máxima mitosis de ovogonia ocurre prenatal, hasta el 5.º mes, donde en el libro encuentran hasta 7 millones del dato más optimista. Después empieza un proceso de franco descenso. Hasta el 7.º mes de desarrollo, si todo va bien, se estima que hay más o menos 2 millones. Al nacer un individuo XX, el más optimista dice hasta 1 millón. Otros datos van entre 600 a 800 mil. De esos ovocitos primarios que empezaron meiosis. Cuando ya lleguemos al momento en que el eje hipotálamo, hipófisis, gónada se active, lo estimado aproximadamente es 40.000. Híjole, vaya sacando cuentas. Tuve millones, nací con menos de 1 millón, o cerca de 1 millón. Y cuando ya llego a mis 10, 11, 12 años, 40.000. ¿Será que me alcanza si es que yo quisiera concebir? Ya vamos a hacer un ejercicio de eso. Y de esos se estima que entre 400 a 500 se expulsarán durante toda su vida reproductiva, en una mujer promedio. ¿Ok? Y que más o menos por cada mes se obtiene la maduración de unos 10 en promedio hasta 20 en el valor máximo. Pueden ser menos de 10. Entonces, ¿qué nos toca calcular aquí? ¿Será que 40.000 en mi pubertad son suficientes para mi vida reproductora? Pues hay que salir de esa duda. Como cualquier problema matemático, porque al final de cuentas es un problema matemático, requiero datos. ¿Qué datos necesito? Sé que llego con 40.000. ¿Con cuántos inicia? No es un dato que me ayude a calcular ese problema. ¿Con cuántos llega? No es un dato que me va a ayudar a saber si esa cifra que me ponen ahí es suficiente. ¿Qué datos necesitarían para resolver ese problema? A propósito del ejercicio que dice que le han hecho a la IA en ese país para ver cómo falla, juzgar si la IA está agarrando todos los datos que necesita para resolver el problema. Tiene toda la información del mundo al alcance, pero otra cosa es que escojan que necesita. A ver, ¿qué datos necesitaría yo para saber si 40.000 es suficiente? Caliente, ¿por qué le da? Porque dependiendo de la edad va a ser cuántos ovocitos tiene. Dependiendo de la edad, veré cuántas veces tengo mis ciclos reproductores. Buena. Y ahí viene la siguiente diferencia con el XY. Recuerden que el XY empezaba en la pubertad y se va hasta el final de los tiempos. El XX tiene inicio y fin. Inicio, sus menarquias, primeras explosiones. Fin, saben bien ese nombre.
Ya, y aquí un dato que les digo y ahí les cambia el rostro un montón. Si usted saca cuentas, Dios mediante, la mayoría de ustedes están con una mamá que está o en esa etapa o muy cerca de esa etapa. Y con la edad que está usted, seguramente ya ha tenido más de un choque. Porque como ya estudiaran en ese momento, cuando ya lleguen a ese nivel, hay un montón de cambios al final de la vida reproductora. Cambios sobre todo de humor. Y palo con piedra, pues terminan explotando. ¿Ya? ¿Qué les digo yo? Ese es su espejo. Si no le gusta lo que está viendo con su mamá, etcétera, etcétera, pues la vida es justa y cobra las deudas después. Es usted en unos años, literal, porque eso está en el ADN que les heredó. Entonces, si no les gustó esos malos genios, los calores sofocos y todo eso que está pasando a su mamá, es cuestión de tiempo nomás. Ya les va a tocar. Y si es que alguno de ustedes decide reproducirse, pues vivirá la historia, solo que del lado de la mamá, ya no del lado de la hija que esta señora no me entiende. Ok, la vida es justa y cobra todo. ¿Ya? Así que, insisto, si no les gustó eso, es cuestión de esperar, ¿no? Ok, edad de inicio y una edad de fin. Inicio, póngale en promedio, póngale 12 años. Puede ser más, ¿no? 14 por ahí, pero 12 no está mal. Edad de fin, eso también varía según la edad, según la mujer también, pero póngale 50. Ok, puede ser 45, 55, todo depende. Eso ya les da, ¿cuántos años? 38 años aproximadamente. Ya. Voy a ser fértil en promedio 38 años. Ya, primer dato. ¿Qué más necesito? Por aquí dicen los meses. ¿A qué se referirán? Datito que necesitamos por ahí. Otra diferencia con el XY. Mientras el XY está en una producción constante de gametos, el XX está diseñada para hacer este proceso de manera cíclica, una vez más o menos cada cierto intervalo de semanas. Solo una vez. Lo normal, ¿no? ¿De qué intervalo de semanas hablamos? De 28 30 días. Interesante, pregunté en semanas y me respondieron en días. Buena, pero ¿cuánto es 28 días de lo que ella dice? 28, 30 días. Más o menos 4 semanas. Un estudio gigante con cientos de miles de mujeres de todos los continentes posibles, con una muestra nada despreciable, encontró un promedio de casi 28 días, 27 puntos y pico. O sea, coincidiendo con lo que los libros dicen. Obviamente hay mujeres que tienen más y menos. Ya iremos conversando un poquito. Pero cogiendo el dato casi de los libros, 4 semanas, si le pongo en semanas, 4, si le pongo en días, 28. Con esos datos, ¿cómo resolverían el problema? ¿Cómo? ¿Cuál es el proceso? ¿O quieren algún otro dato? ¿Les falta algún otro dato? Tienen la duración promedio, 4 semanas, 28 días. Tienen que una mujer teórica podría tener 38 años de vida fértil. ¿Qué otro dato o qué otra cosa o qué otra variable meterían en el juego para resolver ese problema? El 60% de ustedes debería ser experto en esto. Porque lo viven, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere? No. ¿Alguna idea brillante? Por acá los compañeros ya están medio pilas en ese sentido, lo cual me sorprende. Porque nosotros no lo vivimos, solo lo aguantamos, porque en el ciclo también hay cambios de humor. Y hay una época en que pueden estar muy, usaré la palabra dóciles, y otra en la mejor, veme y ni te acerques. Y mejor ni me veas, ¿o no? ¿Los qué? Y explíquese a qué se refiere. No, ¿qué más? No. ¿Qué fue? Ahí en esa esquina estaban inspiradas, ¿qué fue? ¿Qué falta? Las tres del frente
que se ven y no se ven, pero qué bueno. Por aquí ya dos compañeros ya me dijeron. Los días casi, que casi dura, que- o sea, los días que duran las migraciones. No, y aquí hubo ya dos personas, dos varones que ya me dijeron tal cosa, así en susurros. Casi le dieron a la respuesta. O sea, ya acaban tres y yo ya le escuché lo que dijo. ¿Qué dicen acá atrás? Ya sé, ya me dijo, me llegué a escuchar eso ya. ¿Qué dijo él? Ya está, 4 semanas, 18 días. Pero que onda que así no se entiende. Porque no dice exactamente de no quiere estar mis comodines, una es demasiado obvia para aplicar a su ¿Y cómo sabemos eso? ¿Qué le sacas? Eso está más cerca. Ah, en serio, ya hice mucho tiempo para pensar. Ah, bueno, señorita García, es como dice el Eduardo para algo más obvio. Está demasiado obvio, ¿no? Aguanta, es que digo, los comodines son para algo más difícil. Aguante. La que está en medio. ¿Qué marca? Se regresa, ¿qué pasa? Sí. Ya le regresó a ver a usted en la ventana. Adelante de la señorita María. Si no sabe, ella es María. Y le presento. Por encima de la ventana. Si los 40,000. No. Voy a decir lo que dijeron los... Le voy a decir lo que ya dijo usted dijeron. ¿Cuántas veces ovulé en un año? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces ovularé en un año? Porque sé cuántos años voy a ovular, en teoría. Sé cuánto dura mi ciclo. Ya, y entonces, ¿cuántos más o menos ovula por año? Para saber cuántos ciclos tendría. Ya. Y aquí dicen todo el mundo 12. Ahí sí me toca usar mis comodines. ¿Por qué no está bien 12 meses, señorita acá? Dicen 12 en manada. ¿Por qué ustedes dicen 12 no es? ¿Por qué no son 12 ciclos en un año? Son 12. Ok, primer detalle, no todos los meses del año duran lo mismo. ¿Y qué más falta? ¿Cuántas semanas dura un año? 52 semanas. Si un año dura 52 semanas y yo le divido para 4, casi siempre da. ¿Por qué será que las antiguas civilizaciones hacían 13 ciclos en un año de la cosecha? Son ciclos lunares de 28 días. El XX es lunar, pero así. Si usted pensaba que ovula 12 veces por año, razón que por ahí me las mienten feo. No verificar la información es grave, ¿no parece? 13 veces es lo que debería ocurrir en una mujer saludable. Todo es que yo menos, yo más. Déjeme decir, tiene que hacerse ver. Saquemos esto. Con esto de aquí y la duración de un año, usted ya sabe que una mujer tiene 13 ciclos por año normalmente, o debería tenerlos. Si tengo, ahí sí sus reglas de 3. Si tengo 13 ciclos en un año y tengo 38 años aproximados de fertilidad, ¿cuántos ciclos en total podría llegar a tener? Ahí sí ya. Ahí está, mira. Si en un año voy a tener 13 ciclos, en donde saldrá un gameto cada mes, cada uno de esos ciclos, y voy a ovular durante 38 años de vida aproximadamente, ¿cuántos ciclos voy a experimentar? 494. Ya. Vean, la compañera dice 494. Por eso es que en diferentes libros ponen entre 400 a 500.
¿Qué variables entran en juego? La que alguien dijo por ahí. ¿Y si me embarazo, si alguien se embaraza? Claro, si se embaraza, se rompe alguno de estos ciclos por un tiempo, 1, 2, 3 años. Si tiene varios embarazos, se va a romper varios de estos ciclos. Por eso varios libros, insisto, hablan que usaremos de 400 a 500 durante toda mi vida reproductora. Si tengo 40.000 y necesito hasta 500, ¿es suficiente 40.000? Siguiente dato para que usted le piense. No es que sale uno y madura uno y solo uno. Por lo menos 10. Si son 500 y mínimo necesito 10 que maduren para que uno tenga éxito, lo que dijo el compañero. Necesito 5.000 estructuras llamadas folículos en cuyo interior estará el gameto en desarrollo para durante 38 años ser fértil. Si tengo 40.000, ¿alcanza? ¿Cómo que no? Necesito 5.000. Si tengo 40.000, ¿alcanza? Sí. ¿Alcanza? Sí. Casi siempre 40.000 es 8 por 5, 40. 8 veces más casi de lo que necesitan. Así que tienen suficiente reserva ovárica para ser fértiles. Suficiente reserva ovárica. Solo que aquí ya entrando en este tema, el asunto de edad es lo complejo. Déjenme mandarle a la jefa porque esto no le puse en la presentación. ¿Qué me quiere mandar yo? Déjenme ver, esto estaba aquí cerquita. Es una infografía que sacaron en una de estas páginas alhajas científicas donde dan temas médicos y que me agradó muchísimo. Ay, me mandé aquí no debía. Es la técnica de la muerte esquiva 99. Los representantes de Embryo 2026. Es una infografía bien alhaja que le van a ver. Está puesto por décadas la imagen de una mujer. A sus 20, a sus 30, y de repente pone 35 y después ya asoma a los 40. A los 20 le dibujan a alguien un ser de luz literal, como a lo mejor ya le vio. Un ser y que a lo mejor ya les pasa a la jefa para que vean en un chat que tengo. Y si ya tienen en el chat y que tenga datos, vaya echándole ojo para que me sigan. Entonces vea, a los 20, 300.000 óvulos, el tiempo apenas empieza. Este se ha quedado un poco los 300.000. 40.000 nomás. A los 30, el mensaje que ya debería empezar a retumbar por ahí. El reloj, aumentele la palabra, biológico no espera. A los 35, dice la pendiente se acelera, y a los 40 dice la biología no negocia. Son las 4 cosas que ponen en este sitio. Tal vez corregiría solo 2 cosas. No es una infografía que haya hecho yo, así que no tengo el prompt para corregir. Corregiría en donde dice 300.000, pondría 40.000. Ese le quitaría, ese le cambiaría, y la otra, el reloj biológico, le pondría la palabra biológico. ¿Cómo se comporta usted? Voy a utilizar esta que tengo un poco más de blanco para ir hablando de los folículos. A nivel ovárico, cada uno de estos gametos tiene una estructura que le permite madurar y que va a ser influenciado durísimo por las hormonas, como ya vamos a conversar. Y son las que se conocen como folículos, tal cual. La característica histológica que le va a permitir reconocer estos folículos es su pared. Cuando esas células foliculares son planas y una sola capa, a esto le van a llamar folículo primordial. Y que es como el que nace una mujer, como el que nace una XX. Son los cambios hormonales de la pubertad los que vuelven estas células más altas. Y cuando ya son células más altas, se conoce como folículo primario. Después el número de capas de esas células altas aumenta y lo único que se hace es poner un apellido adicional. Folículo primario unilaminar, folículo primario multilaminar. En esta infografía que les pasa a la jefa tengo que buscarme la otra donde está el tiempo. Esto es más o menos así. Pongámosle en el eje de las 10, reserva ovárica. En el de las X pongámosle tiempo, o sea, tal cual. Pongámonos, como dice ahí, a los 20, a los 30, 40 por ahí, pongamos 25 en medio. Colabora. 35,
35. A los 20, si ponemos el tope, 40.000. Vamos ahí. Vamos en el tope de la reserva ovárica. Durante los 30, estamos casi ahí. La disminución es mínima. Vamos prolongándome para que no se me vaya. No tengo el dato exacto, está en nuestra infografía, pero no hay una gran pérdida. Una mujer que llega hasta los 30 va bien. De hecho, hay un estudio bien interesante por allí, en donde ponen cuál sería la edad ideal para concebir y ser mamá, si es que es el deseo de alguna de ustedes. Adivinen qué sale. Está entre 20 a 30. 25, 27, 28, 26. Según este estudio, está entre los 27 a 28 años. No es solo por el tema biológico, que a los 27 a 28 años de ese individuo ya está más que biológicamente completo, muy completo. Habla de que a esa edad se espera que ese individuo ya tenga cierta suficiencia como para poder llevar adelante la maternidad. O sea, ya habrá terminado tal vez alguna profesión y algunas cosas por el estilo. Es un estudio a nivel global, no solo aquí en Latinoamérica, aunque creo que hay cosas que han cambiado en los últimos 5 años. Entonces, biológicamente dice, y con estas otras condiciones, entre los 27 a 28, es que están a punto de caramelo. Pero hay factores que pueden decir, no es mi deseo, y está bien. A los 35, la cosa se pone tenaz. Déjenme ver si logro encontrar el lápiz y los dedos. Le pasé a los representantes del semestre anterior si la memoria no me falla. Y esos grupos no borro. Representantes de embrión, creo que es este. Archivos del grupo. Yo no borro, si los nombres me borraron, me pegaron. Ya. Ok. Le mando, les paso de una vez antes de que se me pierdan a los nuevos representantes. ¿Qué dice en el título de esta hoja? Probabilidad de embarazo para una mujer por edad. Entonces, ya cuando llegamos a los 30, ojo, en cada ciclo ovárico, la probabilidad de una mujer entre los 30 y 35 años de que ese gamento se fertilice no pasa del 20%. Acumulando todos los ciclos de un año, una mujer entre 30 y 35 años tiene hasta un 85% de probabilidad de embarazarse. O sea, ya bajó un poquito. ¿Cuánto era acá? Todo. Casi el 100. O sea, antes de los 30, en los 20 y pico. Por eso les molesto. Un mal pensamiento, tronguado. Están en la época de máxima fertilidad. Ya a los 30 bajaron y hasta los 35 llegaron hasta un 85. O sea, ya bajó un tris. Ya es menos. De los 35 a los 40, de ahí es porque el descenso de la curva es aún mucho más marcado. La probabilidad de embarazo es del 60 hasta el 75%. Y no le coja el más alto, como ya van a ver en la parte práctica, realmente es más bajo. Una mujer que ya se acerca a los 40 es más difícil que conciba. Y cuando ya pasan esta barrera, en el mejor escenario posible, 50%. Y el dato más real, alrededor de un 30%. ¿Por qué un dato más real? Llegar a los máximos de probabilidades requiere una serie de condiciones que no toda mujer tiene cuando llega a esa edad. Ejemplo, un hombre de 40 años nivel Messi, Cristiano Ronaldo. Un hombre de 40 años de estándar, como dicen por ahí, un hombre sin pases, como cielo sin estrellas. O sea, ese tipo de cosas no van a garantizar buenos gametos en una persona de más de 40 años, ¿correcto? Ya. Le piden que suba la cuesta, no llega ni a bajarse del bus y ya está con falta de aire. Pues la probabilidad biológica que pasado los 40, alguien así tenga buenos gametos, lo mismo en un individuo XX. Si no se ha cuidado en actividad física, alimentación y demás, sus probabilidades son mínimas. Entonces, por eso la infografía esa de la biología no espera. Porque creo que ya les conté, cada vez hay más mujeres que retrasan su deseo de maternidad y en estas épocas ya nos la ponen difícil. ¿Qué me pasó alguna vez? Una señora, aparte de la edad, tenía ligadura de trompas de los dos lados. Como que volver a poner permeables las trompas es cuestión de coger y abrimos el tubo y ya está.
Yo no sé. ¿Cómo le dices que la probabilidad de que se embarace con eso, aunque le mandaste con el mejor cirujano que exista, es casi cero? Pero es que TikTok dice, no se muera ahí. Dígame. Pasados los 42 es más rápido. Inhibina, reserva ovárica, más cerca a la menopausia. Conforme se acerquen al final de su vida reproductora, los factores hormonales que ya vamos a ver, en lugar de favorecer la creación de, se acercan al fin. Y un dato que les voy a contar, ya me voy a adelantar. En esa época, como las hormonas se ponen medio raras, ustedes recordarán un poco cuando vimos de gemelar, se ha visto que una mujer de más de 35 años tiene más chances de concebir más de uno. Pero a ver, cójalo en contexto. No significa tampoco, entonces aguanta los 35, 40 para que me vengan de a 12. Hay otro factor adicional. Entre más edad tengo, el proceso de crear gametos se vuelve menos eficiente. Los dos extremos de la edad son un problema. Reactivar el gameto que estaba en estos folículos cuando somos muy jóvenes, fallas, porque estaba dormido durante años. Así que cuando se activan, a veces hay divisiones erradas. En mujeres muy jóvenes, la frecuencia de bebés con problemas cromosómicos genéticos es mayor que en una mujer de 20 a 30. Y al final, como también la parte hormonal y los folículos ya están más viejitos, también hay errores en división. Por eso los dos extremos, muy joven, mayor de 35, más chances de tener bebés con defectos genéticos cromosómicos. Al inicio porque ha estado mucho tiempo detenido y recién se está activando, y al final porque ya la maquinaria ya está en deterioro. Así que vean, por eso el mensaje ese me gustó. El reloj biológico no perdona, el tiempo no se detiene, solo avanza. Déjenme adelantar al otro gráfico para darles los datos y luego entramos en la histología de cada uno de estos. Por este influjo hormonal pasa algo. De repente empieza a crearse una cavidad entre las células foliculares. Cavidad que se conoce como, debería estar, o antro. Tan sencillo como antro. Dice espacio entrar en el dibujo, no hay libro. Antro. Si usted ve un folículo con un antro, con un espacio en el interior, a ese hay que cambiarle de nombre. Folículo secundario. Ese folículo secundario aumenta su tamaño, se estructuran mejor sus células foliculares. Unas capas que están externamente y se conocen como tecas también se estructuran mejor. Ya aparecieron de antes, pero ahí están mejor estructuradas. Y además va migrando hacia la superficie, se acerca a la capa más externa del ovario, listo prácticamente para ser expulsado. Cuando usted encuentra eso, y que solo pasa en los seres humanos, en uno de los folículos reclutados, estaríamos en un folículo maduro, terciario, o con el nombre de quien lo describió, de De Graaf. No sé este señor que sería holandés, no me acuerdo. Creo que fue holandés, no me acuerdo. Ahí tienen todos los folículos que un individuo XX crea. Primordial, primario unilaminar, primario multilaminar, secundario y terciario maduro de De Graaf. ¿Con cuál nace? Primordial. ¿Qué gameto está dentro de este primordial al nacer? El ovocito primario detenido en dictioteno. Recuerden, eso está aquí adentro. El ovocito primario detenido en dictioteno. Conforme avancemos, eso se va a destrabar. ¿Con cuál llego hasta acá? Pues al terciario maduro de De Graaf. Aquí lo que yo voy a tener es un ovocito secundario metafásico un poquito antes de que se expulse. Dígame. ¿Ese está detenido en dictioteno? Dictioteno, diploteno, dictioteno. Tres maneras de decirlo mismo. Recapitulo. Nacen con primordiales. ¿Qué tengo aquí adentro? Ovocito primario detenido en dictioteno, diploteno, dictioteno. Ahí está. Van madurando los folículos como vamos a ir conversando. Se destraba esto. ¿Y con qué llego? Al folículo que ya va a ovular, al terciario maduro de De Graaf. Poquito antes de que explote esta vaina, llega a ovocito secundario metafásico. Ese es el último que tendré aquí. En el medio, los que conversamos.
¿Alguna pregunta más? He ido partes por partes, células, poco a poco folículos. Vamos a desmenuzar la estructura de los folículos ya. En lo hormonal aún ni me meto ahora. Solo les he ido contando cosas. Acuérdese, lo que ustedes ovulan es el ovocito secundario y metafásico. El D de Graf es el que va a explotar, es el que va a ovular. Entonces, ¿qué tengo yo ahí antes de que explote? Ovocito secundario y metafásico. Eso exploto, eso saco. El de grafo. ¿Cuándo tengo óvulo entre comillas? ¿A cuándo completa la meiosis 2? Pues solo que el Wiji entra ahí. Solo así se fertiliza. ¿Sí? A ver, cuando está tiene un cuerpo polar, cuando ya sale se fermenta. Poco antes de salir. Y el poco antes es un par de horitas. Ya vamos a ver eso en la parte hormonal. Son unas horitas. O sea, Es cuestión de horas. pero antes de que entre Ovocito secundario y metafásico con los dos cuerpos polares. Esto va a estar ahí, tal cual. Ahí, así le espera. Ya, así le espera. Y ese cambio son poquitas horas antes de que esto explote. Por un tema hormonal que ya vamos a ver. Es un cronómetro, literal, es un cronómetro. ¿Ok? Entonces, vamos desglosando ciertas cositas por ahí. Esos folículos primordiales, recalco, insisto, son reclutados por hormonas. Ya vamos a meternos después la segunda parte de la clase en las hormonas. Alrededor de esos folículos primarios, que ya han cambiado sus células por esta influencia hormonal, el tejido que les rodea se condensa. Siempre en esta imagen sacada de... Pero no tengan otra extraída. Se ve algunos folículos primordiales por la única capa de células planas, y este es un folículo primario por las células más altas. El tejido que rodea eso se condensa y crea las famosas tecas. Una que es más vascular y la otra que es más fibrosa. En estas tecas, alrededor de ellas, se crean incluso ciertas células musculares lisas, que tendrán un cierto papel en la ovulación, como ya vamos a ver. Además de ser productoras hormonales, ¿está buscando? Este es el grupo. Primario, postnatal. En la página 42 estamos. Estamos en la página 42. Entonces, a medida que maduran los folículos primarios, la teca se divide en una capa interna vascular, teca interna, y una capa externa fibrosa, teca externa. La teca interna secreta un factor que favorece la formación de vasos sanguíneos, y desde luego, los cuales favorecen el crecimiento de sus folículos y la llegada de las hormonas que estos necesitan. Ok. ¿Qué otra cosa hace por allí? Liberar o recibir ciertos factores que impiden que estas células se mueran, ya lo conversaremos más adelante, y que sigan proliferando. Genes específicos, eso lo vemos después. ¿Dónde está? Folículo secundario, ya lo hormonas que ya vamos a ver. Listo. Lo otro es hormonal que ya lo vimos ver. Se crean esas tecas, ¿vale? Y el folículo secundario. El aparecimiento del antro chévere y aquí una pequeña corrección. Todas estas células foliculares quedan en la pared, rodeadas por las tecas. ¿Ok? El gameto, rodeado de una capa de células foliculares, y aquí es donde tengo mi discrepancia con el autor. A las células foliculares que le rodean al gameto, en este folículo secundario que después se vuelve terciario, les llama él ya corona radiada. Este término no se usa cuando está todavía dentro del folículo. El término corona radiada realmente se utiliza cuando ya ha sido expulsado. El gameto cuando se expulsa, no se expulsa solo ni libre. El gameto se expulsa cubierto por algunas cosas, dentro de estas unas capas de células foliculares. Las células foliculares que recubren al gameto expulsado, al gameto ovulado, a eso se le llama corona radiada. Cuando ya se expulsó, cuando ya ovuló. El término que encuentran en la mayoría de libros, Moore, Daman, etc., para estas células de aquí, más bien es este. Cúmulo óforo. Esto se usa realmente para todo esto de aquí. Para todo esto de aquí. ¿Ok? Corona radiada es un término que más bien se guarda
para estas mismas células del cúmulo óforo, pero cuando ya se expulsa, cuando ya ovula. Ahí está bien utilizar el término corona radial, antes no. ¿Okay? Probablemente notaron algo, que ese gameto está rodeado de una capa fina de algo de color medio lila. Probablemente ya lo vieron. Se le ve una capa lila que lo rodea, muy delgadita, entre comillas delgadita. Eso está constituido por glucoproteínas, proteínas unidas a algo de carbohidratos. Eso es secretado en parte por las células foliculares, en parte por el gameto en desarrollo. No sabíamos decir quién produce más, solo sabemos que se produce de los dos lugares. Y será clave para los procesos de fertilización posterior. Es la famosa zona pelúcida. Como es un tejido glucoproteínico, no se expande. La forma que tiene es la del tamaño del gameto, ni más ni menos. Es rígida. ¿Okay? Entonces, esto en algún momento tiene que desaparecer. Ya lo veremos después. Eso en cuanto a las estructuras del folículo secundario, que termina siendo ya después del terciario cuando llega a la superficie. Vale. ¿Qué hago yo en pruebas? Y las compañeras recordarán. Les pongo fotos de folículos a reconocer. Una sola capa de células altas, primario. Varias capas de células altas, primario, multilaminar. Una sola capa de células planas, primordial. ¿Okay? Una capa de células planas, primordial. Una capa de células más altas, primario. Múltiples capas de células más altas, primario, multilaminar. Una cosa como esa, con una cavidad bien grandota, mínimo secundario. Si está en la superficie externa de un ovario, ya diríamos que es del terciario o del degrado. En la placa o placas que vemos en el laboratorio no se sorprende si encuentran más de uno. ¿Por qué van a encontrar más de uno? Porque son placas de otras especies, cobayos, cuellitos, conejos, etcétera, que nos donaba la facultad de veterinaria. Y esas especies tienen más de una ovulación por mes, o por su ciclo, no sé si será mensual, creo que es menos. Y tienen más de una cría por gestación. Entonces es lógico que tendrán más folículos visibles en una placa, en un ser humano real. Ver eso de manera natural es casi imposible, y por eso traten de encontrar en redes. Se bajaron en video, pero todavía quedan fotos de algo que hace unos 5 años más o menos encontraron unos cirujanos por casualidad. Entra una mujer a operarse, un XX, y mientras están con la cámara de la paroscopía revisando la cavidad, de repente ven que en ese momento, ¡pim!, ovula de manera natural. Eso, ver naturalmente, es casi que imposible. Un video famoso hace unos años. Se bajaron el video, pero quedan imágenes por ahí circulando en red. Traten de encontrar. Es la única documentación de una ovulación real, normal, no inducida en un ser humano, que fue por casualidad. Es bien bonito. Ojalá sumas el video otra vez. Ok, de esto ya le conté, ya le comenté que es el cúmulo óforo y que el término es cuando ya está en la periferia. Dígame. Si no veo la periferia, no puedo afirmar esto. Necesito ver que esté en la periferia del ovario para decir terciario de degrado. ¿Okay? El tamaño un poquito más grande que un secundario bien evolucionado, lo que le termina definiendo como terciario maduro de degrado es el estar en la superficie cuando ya está por explotar. Esto me permite ser secundario. El antro les lleva secundario. Hay antro chiquito y gigantotes. Y sí le llama duro terciario de degrado. Si es que aquí ya no hubiese nada más que la parte externa de la cavidad pélvica, ya llegó a la superficie ovárica y está por punto. Caso contrario, no puedo afirmar eso todavía. ¿Ok? Si en un corte se ve como que ya explotó, eso ya es otra historia. Pero conseguir eso, insisto, difícil. Y un último detalle. No, me dice que se reclutan por lo menos 10, 20, 8, los que se reclutan. Pero solo uno logra madurar hasta el final. ¿Y qué pasan con los otros 9, 14, los que no se expulsan?
Pues eso, un proceso de deterioro y degeneración. Así que si no es el favorecido, ese folículo, se degenera por la misma influencia hormonal y eso le conocen como folículo atrésico. Veremos que el folículo que sí ovula también sufre cambios histológicos. Esto lo conversaremos un poquito más adelante. Pero la mayoría de folículos que no son ovulados se degeneran y ese es su destino. No es que los puede usar después. No sé, estos 9, el siguiente ciclo les vuelva a madurar y ya está. Nada que ver. Antes de entrar a lo hormonal, aprovechemos una pregunta que me hicieron alguna vez. Con esto que nos dice, ¿y si un varón entonces no tiene un testículo funcional y con los millones que produce, es fértil? ¿Y si una mujer se queda con un solo ovario, podrá ser fértil? Me preguntaron eso un par de semestres atrás. Resolvamos lo primero. En el caso de varones codificados, una de las causas más frecuentes de que un varón no sea fértil es cierto problema en los testículos que se conoce como varicocele. Unas venas dilatadas a nivel testicular. Puede ser de un lado o puede ser en los dos lados. Tener eso en un solo lado ya baja la fertilidad a menos del 70%. En un solo lado. Tener en los dos lados, Dios será. Y aunque le operen, no se consigue un éxito superior al 50%. O sea, la cosa es complicada en un XY que tiene alguna afectación testicular. Y en un XX, en teoría, ya me va a entender, en teoría, no es que se divide 20.000 y 20.000, 25.000 y 25.000. O sea, no es que en cada ovario tengo 1.000 y 1.000. Parece que uno tiene un poquito más que doble. Si se extirpa un ovario, como ya vieron que necesito solo 5.000, si uno tiene unos 10 a 15.000 potenciales folículos, sería suficiente en teoría, ¿correcto? Ya, sería suficiente. Sin embargo, en ocasiones se ve que no funciona así. Un individuo XY con un solo ovario tiene mejores probabilidades que un XY con un solo testículo. Eso sí, tiene más probabilidades y tiene más chances. Porque ya hicimos números. Necesito 5.000, tengo 40.000 o más. Si fuera miti me sobra, así que me alcanzaría. Ok. Dicho eso, fisiología de la reproducción, capítulo 1, o parte 1 que tengo el libro, dígame. Para eso solo es la teoría. En la práctica se ven más posibilidades en el XX con una gónada que en el XY con una gónada, en la parte práctica. La teoría dice que un XY con un solo testículo tiene un 70% de chances de ser papá. La práctica dice no le coja este man. Ya lo verán, urología, que es donde ven estos temas, ven en décimo, así que están todos un poco lejos para conocer de varicocele y demás. Aquí contamos solamente la introducción. Y lo de infertilidad en XX está más cerca, eso lo ven en octavo. En el octavo máximo no ven. Ok. En las fisios hay toda una sección dedicada a esto. Yo voy a meterme en lo que nos compete para lo que tenemos que hablar de la creación de sus gametos, que tal vez nos tome hoy día y no sé si una clase más. Ok. La formación de sus gametos tiene que verse más allá del simple hecho de lo que pasa en los ovarios. Esto de la maduración folicular y la expulsión de un ovocito secundario metafásico es solo una parte de la situación. Distinto de lo del testículo, ¿no? En el testículo fue maduración hormonal, producción de espermatozoides y todos felices de la vida. No es que cada X número de días nos crece más barba, nos crece menos barba, más gruesa la voz, menos gruesa la voz, más músculo, menos músculo. No. En el XX, cada cierto número de semanas, como ya vieron, las modificaciones son en todo su organismo. No hay estructura que se salve. Todo. Lo que vamos a conversar con más intensidad es lo que pasa a nivel ovárico y a nivel de otra estructura que es esencial, a nivel uterino. Pero insisto, los cambios son cutáneos, neurológicos, y dentro de eso incluyen estados del ánimo, sueño, y un montón de cosas más que nos faltarían clases para conversar. Por eso en fisio hay ese capítulo de fisiología de la reproducción que, insisto, tienen que estudiarlo sí o sí. Ok. Desde el punto de vista hormonal que se activa, similar al individuo XY. Arriba,
Es la imagen que mandan en el material de profes, no es mi culpa. Aquí falta un tal hipotálamo. Pongámosle una aquí. Ya sabemos dónde está el hipotálamo. El XX o XY está en el mismo sitio anatómico. Punto. A través de la GnRH, hormona liberadora de gonadotrofinas, estimula la adenipófisis. Lo bueno es que ya en la tercera y cuarta edición corrigieron eso. En el material de profes no. Se liberarán la famosa folícula estimulante y la luteinizante. Ok. Estas van a actuar en todo este proceso que necesitamos para liberar esos gametos que hemos conversado. Y lo hacen de una manera bastante particular. A nivel ovárico, la que empieza a trabajar es la folícula estimulante. Es la que recluta esos folículos para desarrollarlos. Pasarlos de primordial a primario, unilaminar, multilaminar, después pasarlo a secundario y el que termina siendo ovular. El ovario es una estructura endocrina, así como el testículo producía testosterona, el ovario produce algunas hormonas. Y en esta parte inicial, la que domina son los estrógenos. En la segunda mitad, ¿qué es lo que ocurre? Se darán ciertos fenómenos que permiten la ovulación, ya lo conversaremos, y ese folículo se transforma, el que quedó vacío sin gameto, en otra estructura endocrina, y que será vital en caso de que haya fertilización. Se transforma en el famoso cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Al ser una estructura endocrina, también produce hormonas. Estrógenos, sí, pero sobre todo progesterona, como ya vamos a ver. Eso va a mediar ciertos cambios, insisto, en toda la biología del individuo XX. El que nos interesa, como le mencioné, el útero. Y aquí viene el detalle. El ciclo del individuo XX tiene al menos un indicio o un evento que permite marcar su comienzo y también su final. Algo que biológicamente es demostrable. ¿A qué me refiero? Sangrado. Y empecemos a corregir ciertos detalles. Hice algunas encuestas con algún grupo de estudiantes tiempo atrás. Una la repetimos con el grupo de sus compañeras y tiempo antes con otros grupos adicionales. Esa de mitos y realidades. Me parecía bien curioso que con toda la información que hay ahora, y en los colegios se toca un poco de estos temas, sigan pensando que el sangrado es el final del ciclo. No, el sangrado marca el inicio. Así que cuando usted ve ese sangrado, no es que está terminando, está empezando su ciclo de formación de gametos. Y el otro mito que hay que romper, porque también lo encontramos en las diferentes encuestas que se ha hecho, es que piensan, porque la fecha que uno tiene que recordar es el día del último día que sangré. La fecha que tiene que acordarse, la que tiene que marcar en la aplicación, o cualquier cosa con la cual usted lleve su control, es el primer día de sus sangrados. Así que el día 1 de su ciclo reproductor es el día 1 de su sangrado. Tal cual. No es el último día del sangrado y tampoco marca el fin, marca el inicio. Y un proceso que teóricamente toma 28 días y que se la ha subdividido por una serie de cambios que ocurren a lo largo de este periodo. ¿Qué evento permite subdividirlo? Y del cual hay indicios. No es que tenemos certeza, tenemos indicios de que eso está ocurriendo. Lo que se le ha puesto en la mitad es la expulsión del gameto, la ovulación. Y que se notan ciertos cambios biológicos que nos hacen pensar que eso está ocurriendo. Ya lo conversaremos. Cogiendo esto como la mitad de todo su ciclo, le podemos dividir tal cual en dos fases. La primera, en donde se reclutan los folículos, maduran estos folículos y preparamos uno por ovular, y que desde el punto de vista uterino también se caracteriza por reconstituir ese endometrio que se perdió durante sus días de sangrado. Eso es lo que pasa en esa primera etapa.
y por eso tiene algunos nombres. Desde la perspectiva de las estructuras que están madurando, le podemos llamar etapa o subetapa folicular. Están creciendo los folículos. Desde el punto de vista de la hormona que predomina en esta etapa, le podemos llamar estrogénica. Desde el punto de vista uterino, como está creciendo desde el estrato basal y recuperando su parte funcional, se le conoce como etapa proliferativa. Y aprendo un dato más. Esta es la parte variable de su ciclo. Así que, si un día o si alguna vez se prolongó demasiado su ciclo, 60, 70, 80 días o más, no sé, cúlpele a la fase proliferativa. Si se acortó demasiado, a ver, no puede ser. Anoté el primero de este mes y hoy es 18 y otra vez, o sea, ¿cómo? Ya hablaremos de ciertos sangraditos por ahí que pueden confundirnos. Es porque esta se acortó. O sea, la fase proliferativa es la que se estira más o se acorta. Ahí tengo que utilizar mis comodines. Señorita Maicincha, ¿cuál es la duración mínima que se estima de la proliferativa y la duración máxima que se estima de la etapa proliferativa? Está buscando los apuntes que no anterior. Ya le subió ya le digitalizó, así que capaz que le encuentran más fácil. ¿Cuántos días se estima que mínimo debería durar? ¿Y cuántos días se estima que es lo máximo que se va a prolongar? Y todavía considerar, entre comillas, medio normal estos ciclos. Señorita Carmen. Señorita García. Menos, más. Máximo según usted. Más de acuerdo con el máximo, no tan de acuerdo con el mínimo. Los días de experto. No he hablado de sangrado por si acaso. La bibliografía más optimista, 9 mínimo. La más optimista, 21, como dice. O sea, máximo. los días mínimos de Los mínimos días, y aquí viene el otro detalle, incluyen los días de sangrado. Eso he dejado aparte por algo que ustedes ya recordarán, que ya vienen esas preguntas para después. Ya. Lo del sagradito lo he dejado ahí, la compañera está casi como que hace, como el número que está calculando. Ve, ya vamos por ahí. Incluyan los días de su sangrado. O sea, usted me dice que si sangré 5, deberían ser 4 días más y complete 9. Simón, ya, así. Pues si usted me dice que sangré 5 y 21, ahí hacen sus números, creo que da 16, no, ok. 16 tope, sí, por ahí. Ya. Incluye los días de sangrado, también ahí adentro. Esta es una subetapa que ya vamos a conversar. Claro que 21 es mucho, 9 es muy poco, pero insisto, esto justifica periodos muy cortos y muy largos. Ya vamos a ver cuán cortos o cuán largos. La ovulación es ovulación, esto es horas. 12 horas, 18 horas, es horas. De la ovulación, día 14, hasta el final, tiene otros nombres. Como está formándose ese cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, ustedes probablemente encuentren libros que le describen como la etapa lútea. Desde la hormona que más predomina, progestacional, y desde lo que le pasa al endometrio. El endometrio llega acá, listo, perfecto para agarrar un cigoto huevo. Pero si no hay fertilización, no lo necesita. Empieza un proceso de degradación, porque hasta el flujo sanguíneo se pierde. Y en un momento dado este tejido se va a morir. Mientras fue funcional, estaba listo, insisto, para albergar ese cigoto huevo, así que produce algunas sustancias y le encuentran con el nombre de etapa secretora. Y al final, si no hubo fertilización, si no hubo fecundación, el tejido está por morir. Y por eso en algunos libros se encuentran aquí una subetapa, en donde utilizan cierto término que se usa bastante cuando un tejido no tiene suficiente flujo sanguíneo, y que sus tres compañeras seguro saben ese término.
Ahorita más un término para referirnos a un tejido que recibe muy poco riesgo sanguíneo y está por morir. Son la palabra es son. Señorita García es un término con tiene S. Sí, is. Por ahí va. Is. ¿Qué? Por allá. Isquemia. Por eso encuentran en algunos libros que describen una subetapa por aquí que le llaman fase isquémica, porque se va perdiendo el flujo sanguíneo y este tejido algún rato se muere. Y cuando se muere, ahí recién voy al otro. Tejido muerto tiene que ser expulsado. Los puede matar. Y el cuerpo lo expulsa. Su endometrio muerto, sí, muerto, la parte funcional, empecé a sangrar. Y ese día de inicio de sangrado, con la primera salida de ese tejido que está muerto, marca el inicio del siguiente ciclo. Recalco, insisto, tiene un 60-70% XD. Teniendo que aguantar esto biológicamente todo el tiempo, sí me sorprende que conozcan tan poquito a estas alturas del fútbol. Yo debería sentarme ahí atrás y escucharlas nomás. Debería decir, bueno, ¿quién me cuenta? Es en serio. Pero nunca funcionó. Hablando de las penas, hablan de esto en los colegios. Y entonces, razón que pasan cosas, ¿no? Y espérese que le voy a demostrar otra cosa que la mayoría de individuos de XX no conoce y es increíble que no lo sepa. Espérese. Dígame. Insisto, varios nombres de las mismas etapas. El punto medio entre las dos etapas es la ovulación, que son horas. ¿Okay? De aquí para atrás, 12, 18, varía. Depende de la bibliografía. Son horas. De aquí para atrás, desde el punto de vista ovárico folicular, están creciendo. Hormona que predomina, estrógeno, estrogénica está fácil. Desde el endometrio lo que está ocurriendo es recuperar el tejido que se murió y se perdió, proliferativo. Segunda mitad. El folículo se transformó en este cuerpo lúteo que es una estructura endocrina. Entonces me encuentran como fase lútea también. Desde la hormona que más predomina, si hay estrógeno, sí, pero más predomina progesterona, gestacional. Y el endometrio está listo para recibir un cigoto huevo, produce cosas y le llaman fase secretora. Al final de esta fase secretora, si no hay bebé, este endometrio, empieza a morirse, la capa funcional. El flujo sanguíneo disminuye, ya no produzco casi nada, así que en varios libros encuentran periodo isquémico. El tejido pierde flujo sanguíneo y en un momento dado se muere. Y cuando ya se murió, tengo que expulsar. Y empieza esa subetapa de sangrado que marca el día 1 de su ciclo. Ok, ahí dice que esos días, en promedio, o que una mujer sangraría 5 días. La mayoría de literaturas dicen que sangran en promedio 3. Además, usted conoce, no es que deberíamos sangrar intensamente todos los días. Es un sangrado más abundante al inicio, incluso con algo de restos, ya sabe restos de qué son. Y los otros días debe ser menos, hasta que ya es mínimo, ¿correcto? Ya. Aguantarás en las 3 compañeras que ya saben esta movida. ¿Cuánto debo sangrar? Volumen. Cantidad. ¿De qué eran viendo como? Claro, voy a sangrar. Debo saber cuánto sangro. En fisiología van a aprender. Si es que un ser humano pierde cierta cantidad de sangre, los mecanismos compensadores de esa hipovolemia no son suficientes y se mueren nomás. La galería de atrás. ¿Cuánto debe sangrar? Ya vio compañero lo que le dije. Y espérese que no termina. Ya vio, la mayoría no tiene idea de cuánto debería sangrar. Tuvieron que googlear algo para tener una idea. 20-50. Y eso porque googlearon, no porque sabían. ¿Qué está buscando, Doc? ¿Alguien tiene botellitas, frasquitos de perfume, cosas así como la compañera?
¿Qué punto es el suyo? ¿Cuánto? 650. Frasquitos de perfume, botellitas para tomar. Déjenme ver cuánto tienes. Este tiene 35. Necesito uno más grande. Sí. Sí, correcto. Debe ser el doble, debe ser unos 60 este de aquí. ¿Quién se ve? Este debe tener unos 100. 50, o sea, está casi lo mismo. Préstese sin chance. Este es 250, uno de la mitad. Deje ver. Déjame ver. 80. O sea, me encantaría tener aquí en donde presentar, pero mira, en orden de progresión. Ahí creo que me jale, con ustedes sí creo que hice, presten los frascos primero y díganme cuál creen que es una menstruación normal. Y bueno, ya dices al revés. Mucha gente incluso cogió un frasco como el de la compañera, de casi 650. Ya. Mucha gente en el otro curso cogía este y el más grande. No pensaron ni en este, ni en este, ni en este. 30, 60, 80, casi 100, 80 y 250. ¿Qué me di cuenta yo al hacer esta pregunta? La mayoría piensa que sangrar una bestia es normal. Han vivido toda su vida sangrando un montón. El hecho de perder sangre cada mes, como lo hacen cada X número de semanas, hace que sus niveles de hemoglobina hematocrito sean menores que el XY, pero ligeramente menores. No deberían ser blanco papel bond. Claro, alguna vez de esas estudiantes se han desmayado, una que se fue así, después de que ya pasó el desmayo y todo lo demás, dije, vea, cuénteme qué más hay atrás. Y cuando me contó la historia de fondo, tenía unas menstruaciones, pero terribles. Como el frasco de perfume grande. Cuando se hizo el examen de control tenía 10.50, si mal no recuerdo. Esto, para una mujer adulta en Quito, es normal. Ya lo va a ver en bioquímica. Entonces, vean. Yo también tuve un profe Mareta de bioquímica en primer semestre, yo así fue ayudante después, hice un montón. Ok. Devuelvo este. ¿Este? No. Este era de por acá, ¿no? Tan poquito como esto puede ser, pero como ya veremos más adelante, sangrados tan escasos, si pasan ciertas cosas, podrían confundirse con algo. ¿Este era de quién? Así que una mujer promedio estaría entre esto y esto. Entre esto y esto. Verá la siguiente pregunta y para que otra vez van a googlear porque no tienen puñetera idea. Para controlar estos sangrados, actualmente, tiempos modernos, ya han pasado las épocas de las cavernas, se utilizan ciertos productos. Toallas sanitarias y Tampax. ¿Cuánto absorbe una toalla sanitaria normal? ¿Ya vio? Ella más o menos dice algo. Y ves esto. Esto era de por aquí. Iré pasando por los quesos de por allá. Gracias. Talla normal, no dije nocturna, no abundante, maternal. ¿Se dio cuenta, compañero? Ella dice 5 mililitros. Entonces, compañera, si sangran 80 y una absorbe 5, ¿cuántas necesitaría? ¿Cuántas en total? 80 dividido para 5, hagan cuenta. Dice de 15 a 16. Pregunta seria, la mayoría de esos paquetitos que van en las carteras, ¿de cuántas vienen? 10, ¿cierto? Hay unos paquetes más grandes, pero por lo general vienen de 10. ¿Ustedes creen que la industria hace esos empaquetados de puro gusto? No. Porque de 10 entran en la máquina. Tiene que revisar cuánto absorbe la regular. Y otra cosa, ¿qué pasa con las nocturnas y con las de flujo abundante? Tal vez es más de 5. Hay un estudio mexicano que hizo todo eso.
comparó todas las toallas sanitarias de los diferentes tipos y dijo, en promedio absorbe esto. Porque usted no le va a preguntar a la paciente, bueno, ¿y cuánto sangra? Eso que acabo de hacer de los frasquitos, a ver, póngase a pensar usted, sí, pues ahora, entrar aquí, entrar acá, ni que usaran copa menstrual para que miran. ¿Sí saben qué es? Sí. Ya. Solo agarrando la copa, poniendo en uno de esos frascos, cachando durante 5 días, 3 días, lo que sea. Ah, no, sí, yo he llenado este frasco. ¿Quién va a hacer eso? La sangre con el tiempo empieza a descomponerse y no huele muy agradable, que digamos. Déjenme contarles eso. Así que nadie va a hacer eso a menos de que sea un estudio científico y que tenga ciertas cosas para medir esto, como ya se hizo alguna vez. Lo que usted le puede preguntar a una paciente es, ¿cuántas toallas utiliza usted durante su periodo? ¿Y qué le va a decir? 5, 10, un paquete de 10, paquete y medio, 2 paquetes. Y con eso usted podrá tener una idea aproximada de un paquete es tanto más o menos, así que con 2 paquetes él está sangrando más o menos esto. Si se me acaba toda la botica, no está bien. Y ni hablar del Tampax. ¿Me quedan viendo? Sí, un como tubito. Ya. ¿Cuánto absorber un tampón? En otros países lo usual es usar Tampax, no toalla sanitaria. Depende de la cultura de la población. Si su paciente usa Tampax, nos fregamos. Así que les sugiero que haga una revisadita para ver si a lo mejor estoy usando las que tendría que usar y sangrando lo que debería sangrar. Si paso de cierto valor, es muy bien que digamos. Un montón. Ya podemos conversar un poquito de eso al final. No es mi función, debería ser en fisiología, pero podemos conversar un poquito más. Muy bien. ¿Alguna pregunta de este detallito básico que necesitamos que usted lo tenga ahí medio claro? Aún entre las curvas hormonales, ¿verdad? En el caso de me preguntaron. ¿Hay un examen? Ajá. Me dijeron que. Este señor es segunda carrera. Me dijeron que a qué fase pertenece cuando las fibras atrapan al hombre. Acá. A la fase secretoria. Ajá. Debe haber estado secretoria, lúteo o progestacional, cualquiera de esos tres nombres. Porque la ovulación no es de acá, la ovulación marca de aquí para acá. O sea, cuando revisamos y decía que a ninguna de las fases. No debe haber habido una respuesta de ninguna. O sea, no había, esa pregunta la invalidaron. Porque de hecho, las reglas de ese examen es que no debe existir ninguna toras A y B. Ahorita ya cambiaron. Todas son correctas y solo una es la más aproximada. Cuando yo di, era una sola correcta. Creo que quieren hacer el examen como el que toman los boards de Estados Unidos, les daba esos exámenes en el posgrado. Y ahí la respuesta solamente dependía de la última evidencia publicada. Pues algo que fue real 5 años atrás, en ese momento con evidencia nueva podría no ser tan cierto. Ese examen era complejo y en esa época no había ahí había estudiado. Lo que le hicieron al compañero, si hay que escoger, sí, este es el punto medio, pero esto está más cerca de acá que de acá, porque de aquí marcamos hacia adelante, no marcamos hacia atrás. Este día 14 con ovulación. Si tengo que escoger, está más cerca de esta etapa que la de acá. ¿Ok? Gracias por eso. La fase secretoria es la constante. Esa es la que no varía. Y en promedio, 13-14 días. 13-14 días. Unos libros le ponen 14, otros le ponen 13. ¿Ok? Esta es la que es exacta, esa no se mueve. Entonces, si usted coge 14 días de esa fase y 9 mínimo de la otra, ¿cuánto le da? Oigan, qué difícil. 23. Por eso en algunos libros encuentran un ciclo reproductor promedio de una mujer normal mínimo dura de 23 a 25 días. Y si cogen el 21 más 14, 30 ya los va a dar. Sí. Por eso en algunos libros se encuentran. Y máximo debería durar entre 33 a 35 días. Si usted está en esos rangos, puede considerarse normal. Porque cuando hay un ciclo un poco más largo, 30, en algún momento en el futuro habrá uno que sea un tris más corto y trata de compensar. Porque hay factores que, como usted bien dice, pueden condicionar la duración.
Uno que estoy loco por hacer el estudio es que diablos les pasa a ustedes en semana de exámenes. Dada la conexión que tiene esto con el sistema límbico, las emociones, claro que le pueden distorsionar esta vaina. Entonces, ya en chiquis y en corto me saben decir, Doc, me tocaba esta semana, pero no llegó. ¿No hay chance de embarazo? No, Doc. Ah, ok, verá. Claro, primera pregunta obvia. No, le juro, Doc, a mí no me cure nada, o sea, ¿hay o no hay chance? No, Doc, le juro que no. Ok. ¿Cuántos estudiantes experimentarán amenorrea en la semana de exámenes? En la rotación más difícil que les toque en el futuro, en el internado rotativo, y que no se embarazo, recalco, insisto. O sea, sí tengo la curiosidad ahí de saber cómo diablos les va en la carrera haciendo pedazos de esta cosa. Súmele otra cosa. Con esos horarios tan bonitos de comida que tienen. Hoy día como, mañana no, tal vez quién sabe. Súmele el hecho de dormir ahí más o menos. Eso también tiene que ver con la parte neuroendocrina arriba. Entonces, no duermo bien, no como bien, me estreso, no hago ejercicio y complétale. No sé qué nos pasa en este semestre. Ya les conté que en este intersemestre de casi 4 meses no tuve ninguna mensaje, llamada, visita de este tipo de cosas. Justo me termina el tiniebla. En la semana preexámenes complejo. Una depresión que parece. ¿No es cierto? ¿Parece chiste? No, ha pasado más de una vez. Ya le veo por ahí con cara así. ¿Qué le pasó? La semana anterior no estaba así. No, ni le cuento. Déjenme adivinar. ¿Tal cosa? Sí, doctor, está mal. Por eso algunas creo que terminan por prácticamente un mes antes para que no les pase eso. Tampoco le estoy haciendo de Elvira ahorita, pero... Con todas esas cosas, compañera, ¿cómo no va a alterarse eso? Ya, otra cosa es que aparte de eso me da alguna enfermedad por ahí. Ahora lo que ya nos llamamos síndrome de ovario poliquístico, el nombre es más largo y todavía me cuesta un poco aprenderme las letras. Pero el tema es porque es una afectación endocrino-metabólica. El quiste, entre comillas, solo es la evidencia física de la alteración endocrina. No es tanto el culpable, el quiste solo es, esto me pasa porque mis hormonas se volvieron locas, por decirlo así. Pero eso sería como un extra ya. Un extra de toda la mala alimentación, más sueño que Eso ya complica todo. No como, no duermo, estoy depre. Y aparte tengo esa dolencia en mí. Pero, ¿por qué se puede dar el síndrome de ovario poliquístico? Desde predisposición familiar, compañera. ¿Por qué? Es una de las posibilidades. Pero súmale el otro. No hacer ejercicio, no comer bien. Por eso también se puede es dar. empeora. Está más emparentado esto con la diabetes de lo que usted cree. Y en diabetes los factores de riesgo son no hacer ejercicio, comer mal, los hábitos de vida para variar. ¿Algo más? En cuanto a eso del factor genético, porque a veces la predisposición a tener síndrome de ovario poliquístico se hereda solo a la hija mayor y al resto de hijos normales. Eso ya es solamente suerte, diría yo. En genética usted va a aprender que esto es probabilidad. Y la barajada de genes es probabilidad. Que esos genes se junten con esos otros genes del espermatozoide es simple azar. A menos de que hayan escogido en un laboratorio este espermatozoide con este ovocito, es pinche azar. Me tocó. Ya no. Están ahí. Algo le contaré en segundo un poquito, ya le doy la palabra un ratito, de ciertos problemas genéticos que alteran nuestro desarrollo. Y veremos probabilidades. 25% de probabilidad de tenerlo, 50% de probabilidad de tenerlo. Entonces, a la mitad le podía tocar y a la otra mitad no. ¿Por qué me tocó a mí? Porque justo caí en el 50% que sí. O sea, es azar y eso ya no lo puedo controlar. Porque ahora hay más casos de síndrome de ovario poliquístico Otra vez. y antes no. Comemos menos, hacemos menos ejercicio, dormimos peor, nos estresamos más. Súmale las ¿Pero escroleadas. entonces existía ese síndrome o desde Con esa denominación desde mediados del siglo XX. Pero los datos son más recientes, además porque hay más investigación. Y los hábitos de vida del ser humano se han hecho pedazos en los últimos 50 años, así que súmele. Por ahí empecemos. Las enfermedades crónico-degenerativas se disparan porque nuestros hábitos se van a la patada. Más la modernidad, insisto, la afectación neuroendocrina que se está viendo del pan de escroleada suya, está tenaz.
No sé si hay una relación, eso está bien. Voy a ver si hay algún estudio que compara cuántas horas descrolean y si hay alteraciones del ciclo reproductor. Capaz que ya hay. Ok. En unos últimos minutos de son libres, solo está puro. Ok, la parte hormonal. Le conté que el individuo XY es un mar en calma. ¿Cómo es un mar en calma? Las oscilaciones hormonales son mínimas. Usted es una montaña rusa de Six Flags. Ay, Dios mío, si alguien conoce Six Flags, o sea que ya aún así me cachó. Si no, usted solo googlea Six Flags y ya me va a cachar mejor. Es una bestia. Desde las dos hormonas que se liberan desde la hipófisis, aquí se van reclutando sus folículos. Aquí se van reclutando sus folículos. Entonces hay una elevación. Se mantiene un nivel altito y cuando me aproximo a la expulsión, a la ovulación, hago un pico para darle un empujoncito más a ese folículo para que explote. Eso desde la perspectiva de la FSH, lo cual, insisto, en el individuo XY no pasa. Y nosotros estamos todo el tiempo haciendo lo que tiene que hacer para que esa célula sustentacular haga lo que tiene que hacer. En usted, hace un pico, madura los que tienen que madurar y después el pico de veras, o sea, se hace una elevación, un pico y madura el que tiene que madurar. La LH ni hablar, mantiene un nivel basal, según la bibliografía, 12, 18 horas antes de la expulsión del gameto. ¡Boom! Y baja así. Y se vuelve a niveles más que basales. 12, 18 horas antes de la ovulación. Ese pico de LH nos garantiza dos cosas. El último empujoncito de maduración del folículo para expulsar y terminar la meiosis 2. Este es el culpable también de que la meiosis 2 llegue hasta metafase 2. Sin este no se destraba. Entonces, por eso la meiosis 2 dura horas. Se hace el pico, avanzo a meiosis 2, pero me quedo en metafase 2. Hasta ahí llegan. Resultado del pico de LH. Abajo, en las primeras etapas que vimos, los estrógenos están haciendo que nuestro endometrio prolifere. Pues vemos una elevación. Se da la ovulación, tengo una caída, ¡boom!, descenso. Se vuelve a recuperar, ¿no?, a los niveles previos, producto de la liberación hormonal del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo sí produce estrógenos, utiliza el mismo sustrato, el colesterol. Finalmente la progesterona, niveles muy bajos al inicio, se da la ovulación, se convierte ese folículo en cuerpo lúteo y tengo niveles altísimos. Con esos niveles altos me mantengo y si hay embarazo se mantendrá. Por eso le consideran a la progesterona la hormona del embarazo. Debe mantenerse alta si es que hay fertilización y embarazo. Si no hay fertilización y embarazo, se muere el cuerpo lúteo. Como los estrógenos favorecían la proliferación del tejido y de los vasos sanguíneos, y esto ayudaba en la liberación del endometrio, ya no tengo esas hormonas, adiós liberación endometrial, adiós circulación a ese nivel, isquemia en ese tejido, se murió, hay que sacar, y otra vez, 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 y otra vez. Ay, qué arteria y qué flojera, dicen por ahí. Pues es el ciclo reproductor de ustedes. Y ustedes van a aprender beneficios de alguna de estas cosas. El hecho de que tengan estos ciclos hace que el individuo XX tenga menor riesgo cardiovascular de infartos, por si acaso. Es en cierta medida protector. Pero cuando ustedes ya dejan esos ciclos, su riesgo de eventos cardiovasculares sube. Por eso es tan preocupante que una mujer, por ejemplo, de menos de 45 años con estos ciclos tenga un infarto. Eso significa que su riesgo cardiovascular es altísimo. Ustedes con esto tienen cierta protección, tampoco hay que abusar. No por eso no voy a hacer ejercicio, voy a comer mal, voy a fumar. Cierta protección. Estos ciclos con buena alimentación y ejercicio garantizan que sus huesos estén sanos. Cuando esto se acaba, esos huesos
hasta los 20, la verdad que están, completan su reserva ósea. Si no hacen ciertas cosas, el hueso que crearon ahora es con el que van a terminar. Así que no sé qué tan bien estén los ejercicios de alimentación y la física. La única manera de crear reserva ósea. Si no la tengo en el futuro, cuando esto ya no funcione. 3 minutos para terminar. Hay cambios en ciertas estructuras que el libro sí nos va a mencionar. Nos va a hablar un poco de 2 en particular. Dan una mamaria que es lógico porque eso se prepara para lo que es el tema de lactancia. Entonces hay cosas que ustedes notan en un ciclo reproductor. Hay un momento en que el vacío estorba. Probablemente lo hayan notado. Me fastidia, como que se infló un poquitito. Las hormonas, una de ellas en particular, ayuda en la retención de líquido. Y el tejido como que se distiende un poco. El cuello uterino. Este lo voy a dejar para la siguiente clase porque ese nos interesa un poco más. Y hay órganos que cambian y no nos mencionan. Me voy a referir a uno que no está en órgano. Las emociones. Está sentándose un poco ahí arriba. ¿Qué pasa con su estado de ánimo a lo largo de su ciclo reproductor? Ya no es cierto. Antes de la ovulación, pasando los días del sangrado que son terribles para muchos de ustedes, ¿qué pasa? ¿Cómo se siente? Los días del sangrado, ok. Pero ya cuando pasa eso, 3-4 días después, ¿qué van notando? Quiero ir para ver si estamos dentro de lo que esperado o a lo mejor no está pasando lo que se espera. Empieza por lógica. El ciclo reproductor tiene en el fondo una finalidad: reproducción. Entonces un individuo saludable XX, conforme se acerca a la ovulación, ¿qué debe empezar a ocurrir? Factores que van a favorecer una reproducción. Su estado de ánimo mejora. Su cabello se vuelve más dócil y manejable. Es más brilloso. La piel está más suave y sedosa. O sea, no necesitas 3 encremadas. A lo mejor solamente el look tal como me levanté y basta. Ya, ¡sac! Y ya. Vale, y me queda corta. Así, ¿no es cierto? Listo, ya está, como en los videos. O sea, estoy radiante. El día de la ovulación ni hablar. Dejemos esto ahí para su profe de fisiología. Ni hablar. La mente es la reproducción. Así que ni hablar lo que tiene que pasar por ahí. Pasan esos días. No hay fertilización. ¡Boom! Cae todo. ¿Y ahora? ¿El pelo? Se empieza a caer. Ni con 10.000 seguridad esa cosa se alisa. La piel se pone un poco más seca, no es la misma. Ya, sin brillo, estoy sin brillo. El ánimo, puta madre, claro, a las 7, yo vivo a 3 horas. ¿Qué brillo? Ganas de salir y amanece nublado y con lluvia, peor. Más cansada. El genio. La gente le tiene con mucho pedazo. Irritable. Puede estar muy sentimental y a lo mejor me pongo a llorar mucho. O quiten también. O quiten ya. La idea del método anticonceptivo es simular este ciclo. Lo que buscan con la mínima carga de estrógenos o progesterona o liberación sostenida de progesterona sintética es que no haya la ovulación. Recuerden el mecanismo de retroalimentación. Si hay mucha de la hormona, arriba se bloquea y no consigo el ciclo. Sin los ciclos hormonales no hay ovulación. Su objetivo final es eso, más otras modificaciones en el cerebro que como digo lo dejo para la siguiente clase y evitamos fertilización. Se va a hacer